Bienvenidos a un estudio en la palabra. Estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a un estudio en la palabra. Soy el evangelista Jimmy Schwager junto al doctor David Watts, Dave Smith, John Rosenstern y el doctor Don Paul Gray y ustedes. Estamos alegres de tenerles con nosotros, llegar a sus hogares por unos momentos cada día para estudiar la palabra de Dios juntos. Y lo que estamos estudiando es tremendamente importante. Obviamente es la palabra de Dios, así que toda es importante. Pero el libro de Romanos conecta todo. Y nosotros hemos estado en Romanos ya por unas cuantas semanas, creo que ya supongo que meses. Y correcto, Dave. Unos años. Unos cuantos años. No creo que ha tomado tanto tiempo, pero sí ha sido un poco. Como dijimos, un poquito. Así que estamos alegres de tenerles con nosotros, el privilegio de poder llegar a su hogar, su corazón, su vida, unos momentos cada día para estudiar la palabra de Dios juntos. No hay nada mayor y mejor que eso. Vamos a continuar donde nos quedamos en la previa programación. Romanos capítulo 7, versículo 10, ¿correcto? Sí, así, señor. Y hallé que el mandamiento con mira de vida se refiere a los 10 mandamientos. para mí resultó para muerte. Quiere decir que la ley reveló el pecado, como ella siempre lo hace, y la paga que es la muerte. En otras palabras, no hay victoria alguna tratando de vivir por medio de la ley. Debemos de vivir por la fe, refiriéndose a la fe en Cristo y la cruz. Y permítame tratar con esto unos momentos. Realmente esto es algo tan extremadamente importante. Nosotros como creyentes tenemos el problema de vivir por la fe o vivir por la carne. Y la última parte le va a causar a usted grandes problemas, le va a traer fallo en su vida y corazón. ¿Cómo el creyente vive mediante la fe? Ahora, piense usted en esa pregunta un momento. ¿Cómo el creyente vive por la fe? Es absolutamente vital que lo hagamos. Usted tiene que hacerlo, no es algo que espero hacerlo, tiene que hacerlo o se encontrará en problemas. Porque realmente usted va a vivir por la fe o va a vivir mediante la carne. Y es tan fácil vivir por la carne más de lo que podemos imaginar y no entendemos lo que estamos haciendo. Y tristemente, allí viven la mayoría de los cristianos hoy día. Están tratando de vivir esta vida por medio de la fe. Disculpe, la carne. Y no se puede hacer de esa manera. Dios nunca quiso que fuese de esa manera. ¿Y a qué nos referimos con vivir para la carne? Todo lo que sea distinto a Jesucristo y este crucificado, eso es la carne. Vamos a reiterar eso una vez más. Todo lo que sea distinto a Jesucristo y este crucificado, la última parte allí, Jesucristo y este crucificado, eso es vivir mediante la fe. Cuando yo empiezo a orar, yo digo, Señor, la cruz de Cristo es el blanco de mi fe. Jesucristo y este crucificado es el blanco de mi fe. Y permanecerá el blanco de mi fe. Es el blanco de mi fe. No yo, y piense usted en eso, no yo o cualquier otra persona. Ni siquiera la iglesia, o sus rudimentos, o ceremonias, o ritos. Y pensemos en lo que acabo de decir, ni siquiera la iglesia, pero es Jesucristo y este crucificado. Debe de ser siempre el autor de su fe. Y debe de permanecer allí constantemente. Y no es difícil hacerlo, es muy fácil, muy fácil hacerlo. Y usted dice, bueno, pero ¿qué es la carne?
La carne es todo aparte de Cristo y este crucificado. Es decir, puede ser nuestra educación, nuestra fortaleza, talento y ciento y tantas cosas que podemos imaginar. Eso constituye la carne. Y allí viven la mayoría de los cristianos y todos tenemos eso, ¿no? No estoy yo diciendo que no lo vivo. Todos nosotros hemos tropezado en esta posición en algún momento u otro. Y hemos sufrido por ello. Eso nos ha causado tremendos problemas. Por ejemplo, muchos en la iglesia hoy día creen que pueden ayunar 3 días o 5 días o el tiempo que crean. Si pueden hacer eso, aún 30 días. Bueno, entonces ellos se van a acercar a Dios, tendrán victoria en su vida. Ahora, el ayuno es bíblico. No está mal, es bíblico, es correcto. Y eso le bendecirá, pero no le dará victoria sobre el pecado. ¿Entiende lo que le quiero decir? No le dará victoria sobre el pecado. Usted, mire, yo he tratado de hacer tantas cosas con mi vida de oración, por ejemplo, años y años atrás. Yo no sabía la diferencia. Esto era todo lo que yo conocía. Yo nunca había escuchado lo que le estoy enseñando, no lo escuché en toda mi vida. El Señor me lo dio por revelación. Y yo me levantaba a la 1 o a las 2 de la mañana, en la madrugada, y caminaba de habitación en habitación, y Dios me bendecía. Él me bendecía, me ayudaba, me fortalecía, pero por lo que yo estaba haciendo esto, no llegó fácilmente, no hubo victoria, porque realmente esta situación es tal que Jesucristo pagó un precio tan grande por esto, y piense usted en lo que estoy diciendo. El pecado es tan poderoso que realmente tomó el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, muriendo en una cruel cruz para darnos victoria sobre este monstruo. Y créame que considerando lo que Él sufrió, si hubiese otra manera de llevarlo a cabo, Él lo hubiese hecho de esa otra manera. Pero no había otra manera, excepto Jesucristo y este crucificado. Cristo, cuando murió en la cruz, Él expió todo pecado que jamás se había cometido, todo pecado que se estaba cometiendo y todo aquel que sería cometido. Él lo expió todo, total y completamente. Y es la razón por la cual nosotros debemos de operar en lo que refiere a la fe. Fe en Él. Que no es algo nebuloso, es la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y permítame decirle que hay algunos entre ustedes ahora mismo, muchos alrededor del mundo, porque esta programación llega a todo el mundo. Ustedes aman a Dios, no son hipócritas, aman al Señor, pero están luchando tal vez con la nicotina, tal vez es la pornografía. Tal vez es el alcohol. Se sorprendería saber de cuántos cristianos están envueltos en el alcoholismo. Y usted trata de hacerse creer que todo está bien. Yo estoy bien. Eso no es gran cosa. Pero usted sabe que algo anda mal. Y usted ha tratado de dejarlo y no ha podido. Porque usted está tratando de hacerlo usted mismo y eso es la carne. Y usted no puede hacerlo de esa manera. Tiene que ser Cristo y este crucificado. Hermano Swagger, usted lo dijo bien, no hay victoria tratando de vivir por la ley. Sean leyes que leamos en la Escritura cuando los judaizantes trataban de decir, tienen que seguir estas cosas. Bueno, después, en la historia de la iglesia, sea seguir a la Iglesia Católica, leyes que la Reforma quería o no. Los cristianos modernos podemos decir, bueno, yo no sigo la ley mosaica, yo no sigo la Iglesia Católica.
Pero en la iglesia moderna pentecostal hemos hecho nuestras propias leyes, hemos hecho nuestro propio sistema de obras y nuestros propios caminos de tratar de tener victoria sobre el pecado, y ninguna de esas cosas funcionarán. Tocamos un poco cierta mañana en el mensaje de la cruz que la mentalidad que los cristianos tienen es el mismo tipo de mentalidad que tenemos en el negocio o en el trabajo. Decimos, si trabajamos arduamente, cosas buenas sucederán. Y bueno, yo creo en trabajar arduamente en el negocio y en el ámbito secular para poder tener nuestro ingreso, nuestro dinero. Pero cuando se trata de las cosas de Dios, nuestra salvación y nuestra santificación no depende de nosotros. No va a estar en nuestras obras, en nuestra carne, en nuestras propias habilidades. Tenemos que depender de Él. El propósito de la ley, y estoy hablando yo de la ley justa y santa de Moisés, era revelar el pecado en el creyente. Pablo diría en Romanos capítulo 3, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces la función y el propósito de la ley, y esto es lo que Pablo estaba viendo, es que era para exponer el pecado. Nosotros debemos estar muertos a la ley. Pablo dejó en claro, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. La ley del antiguo pacto ya no es el pacto del Nuevo Testamento. El nuevo pacto en Cristo Jesús ahora es la ley de Cristo, que básicamente es como el Espíritu Santo obra a través de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. El creyente individualmente que se encuentre con la ley, ya sea la ley de Moisés o una ley que ellos mismos se inventen, y luego traten de cumplir esa ley a través de sus propios esfuerzos, es lo que llamamos en el sistema del mundo el sistema del mérito, como mencionó el hermano Watts. Eso no será suficiente porque estamos tratando con el pecado, entonces la ley hará su parte. Pero Sí. John, disculpa, el tiempo se nos terminó, tenemos que ir a la pausa, pero lo que acabas de decir, de que nosotros tratemos de formular leyes nosotros mismos, queremos tratar con eso. Sí. Allí está el problema, Correcto. ya volvemos. Desde el ministerio de Jimmy Swaggart, esta es la cadena Sun Life. Muy bien, yo quiero tratar unos momentos con algo que dijo John antes de la pausa. Y realmente usted lo dijo muy rápidamente, leyes que inventamos nosotros mismos. Realmente no les llamamos leyes, no las referimos así, pero eso es lo que son. Lo defendemos con términos como esa es mi rutina o es nuestro hábito. Pero la realidad es que esas cosas no son capaces de vencer el pecado, porque al final del día aún depende de su fuerza de voluntad, de usted mismo, como usted lo dijo al principio del programa, la carne. La carne en sí misma no es mala, pero si pensamos que la carne, hablando de nuestras habilidades o capacidades o nuestra educación, es suficiente para vencer el poder del pecado, no lo es. El Señor Jesucristo pagó la deuda por el pecado y la pena del pecado, y también Él rompió el poder del pecado. Nosotros ya no debemos tener una relación con la naturaleza pecaminosa, y la manera como lo hacemos no es por nuestras obras, sino por nuestra fe en la obra consumada de la cruz. Nuestra unión con Cristo nos separó del poder del pecado, la naturaleza pecaminosa que nos gobernaba y nos reinaba. Pero cuando fuimos salvos, cuando recibimos a Cristo, el poder ahora queda inoperante. Para permanecer inoperante, debemos operar en el nuevo pacto, que es a través de fe en Cristo y el crucificado. Pero sea que veamos la ley de Moisés, y Pablo diría, vamos a leer de esto después, en el capítulo 7, si la justicia hubiera podido venir por la ley, hubiera sido por la ley de Moisés, porque era justa, era santa. Nosotros somos esa parte débil. Pablo diría en Romanos 8, 3 y 4, que somos ese eslabón débil de la ecuación. Por lo tanto, Cristo vino en la carne para condenar al pecado en la carne, para que pudiéramos cumplir la justicia de Dios a través de la fe. Pero la gente piensa, bueno, todo el mundo está operando en la primicia de obras. Claro. Sí. Y bajo la ley. Realmente eso es algo importante entenderlo. Estaba hablando con una persona recientemente que él es dueño de la compañía de camiones más grande en el mundo, una compañía muy grande, cerca de 3,000 camiones que transitan en los Estados Unidos. Y yo le pregunté, ¿usted conoce al Señor? Y su respuesta fue indicativa de tanto que realmente que concluye al día de hoy. Me dijo, hermano Swaggart, yo proveo trabajo
para al menos 3,000 familias. Y eso fue lo que él entendía que era su salvación. Yo proveo trabajo para ellos y yo creo que eso, pues, si yo necesito que algo me permita entrar, eso lo va a hacer. Yo escuché a alguien a través de la televisión también que había dado 37 millones de dólares. Él era un multimillonario, obviamente. 37 millones de dólares para reparar el monumento de de Washington. Así es, Dave. Y él también había dado millones de dólares para otras cosas. Le hicieron la pregunta, ¿usted cree que hay un lugar llamado cielo? Oh, sí, claro que sí que creo en ello. ¿Y usted piensa que usted va a ir a ese lugar? Claro que sí, yo creo que voy a ir para allí. ¿Y por qué piensa usted que va para allá? Buenas preguntas, ¿no? Buenas preguntas. ¿Por qué piensa Son buenas eso preguntas. usted? Él respondió, bueno, yo acabo de dar 37 millones de dólares para reparar el monumento de Washington y probablemente he dado 100 millones a buenas causas y si algo me va a llevar al cielo, yo creo que eso lo va a hacer. Y él lo estaba diciendo sinceramente. Esta persona era sincera. Ignorando las escrituras. Permítame decirle, la mayoría de la gente en la iglesia cae en la misma categoría de una manera u otra. Y están mirando cosas que ellos han inventado personalmente y Jesucristo no entra en nada de ello. Esas son obras buenas. Sí. Esas son obras buenas. Pero la mentira es que las buenas obras nos llevan Esto al le cielo. puede sorprender. Pero yo creo que Dios honra Seguro. las cosas buenas. Yo creo que Él las Claro. honra. Claro Él que no sí. salva a nadie por esas cosas. Correcto. Miremos a Cornelio, ejemplo perfecto. Donó Eso mucho era lo que dinero al estaba en pueblo mi judío mente. en cuanto a sus sinagogas, pero el Señor envió a Pedro para compartir el evangelio con él para que él pudiera escuchar la palabra de Dios. Bueno, pero Dios fue movido por el esfuerzo de este hombre de tratar de Claro, encontrarlo sí. realmente, y gracias a Dios por eso. Pero millones van a su lecho de Así muerte y su fe está en obras que hacen o cosas malas que no hacen, Amén. sea lo que sea. La ¿no? escritura es clara, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie ninguno- se gloríe. Las buenas obras no nos dan la salvación o No. la victoria sobre el pecado. No, para Pero nada. buenas obras deberían ser el resultado de Así la es. salvación Así y es. victoria sobre el pecado. ¿Sabe? Lo que me viene a la mente, hermano Swagger, son tres diferentes aspectos de lo que usted está tratando. Uno es la salvación, que se requiere para poder ser salvos. Lo otro es santificación, cómo crecer y vivir en victoria. Pero lo tercero es cómo cumplir nuestra responsabilidad en el servicio a Dios y el hombre. Y mucha gente toma ese tercero y se lo aplican a lo primero. Lo tercero, hablando de que han hecho muchas obras buenas, Ujú. han ayudado a los pobres, han ayudado a dar educación, han construido orfanatos, y todo eso es importante y es la voluntad de Dios para sus vidas. Así es. ¿Verdad? Pensamos en Bill Gates y todo lo que él ha dado para ayudar a la gente allá en África. Mm. Todo eso es maravilloso, pero no proveerá para él la salvación para su alma. Pero él piensa que sí. Tal vez sí. O santificación para su vida. Y ahí es donde mezclamos esas tres dimensiones. La salvación, la santificación, pero también una vida bajo la bendición de Dios, haciendo la voluntad de Dios. Como sabemos, muchas denominaciones, hermano Swagger, no ni siquiera enseñan ni predican el nacer de nuevo. La palabra salvo no está en su vocabulario. Así es. Solo soy cristiano, que fue lo que hice. Bueno, yo fui a mi iglesia y yo saludé al pastor o fui bautizado y eso es todo. Y bueno, esa es otra cosa que John Wesley trajo de vuelta a la iglesia con un mensaje fuerte sobre la salvación y luego la experiencia de santificación. Acabo de terminar de leer un libro sobre, extrañamente, George Whitefield. Y no Billy Sunday, pero George Whitefield y Benjamin Franklin. Y George Whitefield
realmente hizo mucho hincapié en todo esto. Y Franklin fue su ayuda más cercana, pero nunca logró que él aceptase a Jesucristo. La idea de que tenía que aceptarlo para ser salvo, francamente, por lo menos Whitefield, en lo que sabemos, nunca lo hizo. Sabe, en mis estudios de Franklin, él era un deísta, lo cual significa que cree en la providencia, cree en Dios, pero en realidad él no creía en la experiencia del nacer de nuevo, ni tampoco en algo sobrenatural, pero sí tiene razón, él estaba muy impresionado. Yo leí donde dice que fue el mejor sermón que él había escuchado, hablando de Whitefield, y él le predicaba a veces a 10 o 20,000, y yo me pongo a pensar, bueno, no tenían micrófonos en ese entonces, ¿cómo le hicieron? Bueno, eso lo mató, eventualmente lo mató. sí. Bueno, sí, como usted dijo, él lo admiraba. Y Benjamin Franklin hizo muchas cosas grandes para nuestra nación. Él imprimió cada uno de los sermones de Así Whitefield. es. Él tenía periódicos que los distribuían desde la costa este hasta Correcto. Florida. Y él imprimía cada uno de los Sí. mensajes de Whitefield. Y eso porque la gente quería leerlos y ganó mucho dinero Así es. haciéndolo. Oh, sí. Interrumpí a alguien, adelante. Bueno, solo estaba de acuerdo con usted, pero él lo admiró mucho y nunca pudo hacer ese salto de fe. Intelectualmente, él no estaba convencido que debía aceptar a Cristo, pero Benjamin Franklin, hablando de lo que estábamos mencionando, hizo muchas cosas grandes, muchas cosas filantrópicas, muchas cosas por el país al fundar nuestra nación, pero esas cosas no nos llevan al cielo. es. En el Museo de la Iglesia, en cuanto al ministerio, uno de mis retratos favoritos es uno en los 80s, cuando usted fue a la Cruzada de Los Ángeles, fue invitado a ir a la casa de Muhammad Ali. Y Muhammad Ali es uno de mis deportistas favoritos del último siglo. He estado yo en el museo y en el instituto de Muhammad Ali en Louisville. Me encanta escuchar el videomontaje de antaño. Estaba usted allí con Muhammad Ali y él escribió una inscripción. Y bueno, voy a parafrasear lo que él dijo, pero dice algo así: las buenas obras que hacemos en esta vida son nuestro depósito para el cielo, para poder llegar al cielo. Y eso es un punto de vista musulmán. Cuando usted muere, sus buenas obras estarán de un lado de la balanza y sus malas obras del otro lado de la balanza. Y si usted tiene más buenas obras que malas, entonces podrá llegar al cielo. Cuando estábamos en la casa de Muhammad Ali, había un hombre musulmán allí que estaba constantemente presente y nunca se sentó, ni siquiera una vez. Él estuvo de pie todo el tiempo que estuvimos allí, casi una hora, y mirando, observando a Muhammad Ali todo el tiempo, para que él no, porque Muhammad, Sí, yo le sí. agradaba. ¿Usted tuvo la oportunidad de testificarle, de compartir la fe o algo así? No, realmente Solo no. lo conoció entonces. Sí. Bueno, él creció en una iglesia bautista. Sí. Él rechazó el cristianismo como religión. Por eso cambió Sí, su nombre. era Cassius Clay. Entonces, bueno, él sabía lo correcto, pero se alejó de todo eso porque su familia permaneció siendo bautista, muchos de su familia, pero él y su hermano, tal vez unos otros, entraron a la nación del Islam, a esa versión del Islam, desafortunadamente, pero él creía, ahí él hizo muchas cosas caritativas y él creía que él se estaba ganando su entrada al cielo, que así iba a poder entrar al cielo haciendo esas buenas obras. Me pregunto si, como vino de una crianza bautista, si de alguna forma él rechazó la falacia de la falta de fidelidad entre los bautistas. No entiendo la pregunta. Bueno, mire, se nos acabó Bueno, el tiempo. sí, se nos terminó el tiempo, pero quiero que haga la pregunta cuando volvamos. Y ya volvemos. Gracias por acompañarnos en un estudio en la palabra.